Hola y bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto de Aprendo en Casa, esta vez del curso de comunicación para el primer año de secundaria del programa que fue transmitido el día lunes 7 de septiembre. El tema correspondiente a la semana 23 es: elaboramos la primera versión de la infografía con recomendaciones para regular y fomentar una mejor convivencia en el hogar. Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, veamos ahora en qué consiste el reto Aprendo en Casa para esta sesión. Y en esta sesión nos piden planificar una infografía para brindar recomendaciones sobre cómo mejorar la convivencia y el bienestar en el hogar y elaborar una primera versión de la misma. Para ello, debemos seguir los pasos del proceso de planificación y luego realizar el boceto y el primer borrador con coherencia y cohesión. Y para ello primero debemos saber qué es la infografía. La infografía es un texto discontinuo que combina palabras, es decir, texto, imágenes, que pueden ser gráficos, dibujos, y colores según la intención comunicativa. Su propósito comunicativo es informar o explicar sobre un tema y presentar la información de una manera clara, directa y sobre todo fácil de entender. Como todo texto, la infografía tiene una estructura y partes que la identifican. Obsérvalos en el siguiente ejemplo. Y este ejemplo podemos encontrarlo en la sección Recursos del portal web de Aprendo en Casa, en donde nos presentan el siguiente modelo de infografía para rescatar la estructura de una infografía. Y podemos ver aquí sus partes. Primero, el título. Segundo, los subtítulos o encabezados que están en cada una de estas secciones, que dicho sea de paso también están numeradas del 1 hasta el 6. Tercero, podemos encontrar el texto para cada una de esas secciones numeradas. Cuarto, encontramos el cuerpo, que está compuesto por imágenes y asimismo por colores. Y finalmente encontramos la quinta parte, en donde se destaca a la fuente o el autor. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada una de esas partes. Primero, el título va a presentar el tema. Como podemos ver, el título es Los 6 beneficios de escuchar música en la oficina. Segundo, subtítulos o encabezados. Estos van a dividir los ejes temáticos. Tercero, textos. Son breves y concisos. Cuarto, cuerpo. Utiliza múltiples recursos visuales, como imágenes, símbolos, ilustraciones, fotos, colores variados, etc. Quinto, fuente y autor o autora, que da crédito de dónde sacamos la información o quién lo hace. Ahora también debemos recordar que previamente en la sesión anterior habíamos identificado algunas de las situaciones que perjudican el diálogo y la convivencia familiar. En mi caso yo había planteado la falta de respeto, que está basada en la desorganización de las tareas cotidianas del hogar, la falta de escucha y empatía con los miembros del hogar, los adolescentes, quienes suelen aislarse en las redes sociales y sus móviles, la ansiedad y depresión y asimismo el maltrato intrafamiliar. Para ello también se plantearon algunas recomendaciones para regular nuestras emociones y una mejor convivencia en el hogar. Como por ejemplo, el primero sería conversar para hacer un acuerdo familiar en el que se distribuyan las tareas de la casa y los tiempos. También fijarnos especialmente en escuchar con atención, pedir por favor y agradecer. Es posible también acordar rutinas que incorporen momentos en el que puedan estar todos, como las horas de la comida, desayuno, almuerzo y cena.
hablar honestamente de los temores que cada uno tiene. También es bueno hacer ejercicio y practicar meditación. Y es importante destacar las fortalezas y aspectos positivos de cada uno de sus miembros y las fortalezas que tienen todos juntos. Y a continuación vamos a ver en qué consiste la planificación de nuestra infografía. Pero antes recuerda que si tienes problemas de matemáticas de primaria o secundaria que no puedes resolver, nosotros podemos ayudarte en la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. Y bien, ahora sí veamos que para poder desarrollar y elaborar la primera versión de nuestra infografía sobre cómo mejorar la convivencia y el bienestar en el hogar, debemos seguir 3 pasos claves. El primero de ellos es la planificación, en donde vamos a definir cuál es nuestro tema. Y para esta sesión es presentar recomendaciones para regular nuestras emociones y una mejor convivencia en el hogar. También vamos a definir cuál es nuestro propósito, es decir, para qué voy a escribir mi infografía. Y en este caso es para brindar algunas recomendaciones sobre cómo podemos regular nuestras emociones con el fin de poder establecer una convivencia saludable en nuestros hogares. También vamos a definir cuál es el registro o lenguaje a emplear, qué tipo de lenguaje utilizaré para escribir los textos formal o coloquial de mi infografía, en el cual considero que la mayoría se inclinará por el uso de un lenguaje coloquial porque estará dirigido a los miembros de su familia. Destinatario: ¿quiénes leerán mi infografía? Principalmente considero que serán los miembros de cada uno de sus hogares. Recursos visuales: ¿cuántas imágenes emplearé? ¿Cuál será la imagen central? ¿Qué colores emplearé? Y aquí se va a depender mucho de los gustos que cada uno de ustedes tengan y de los recursos visuales que quieran plasmar. Para saber cuántas imágenes vas a emplear, tienes que determinar primero cuál va a ser el diseño que vas a utilizar y pensar un poco en la distribución de esos elementos. Por ejemplo, yo había determinado o había planteado 5 recomendaciones, pero es posible que dentro del espacio que yo voy a desarrollar mi infografía no pueda colocar esas 5 recomendaciones o tenga que hacer un resumen de cada una de ellas para poder lograr que todas entren en el espacio donde voy a desarrollar mi infografía. De esas recomendaciones que yo voy a utilizar van a depender el número de imágenes que voy a emplear y también cuál va a ser la imagen central, que en este caso, como yo quiero resaltar una mejor convivencia en el hogar, voy a conseguir un dibujo relacionado a ello. Y respecto a los colores que voy a emplear, va a depender mucho también del tipo de fuente que se vaya a utilizar, del color para los textos o para las palabras que se quieran resaltar. Y eso también queda a criterio de cada uno. Segundo paso es definir la estructura. Y dentro de los recursos de Aprendo en Casa Web podemos encontrar 3 diseños. Este primer diseño, que coloca el título central, que es COVID-19, con una letra de mayor tamaño. El subtítulo lo coloca con un tipo de letra más pequeño y tenemos que resaltar y observar que están destacando la palabra COVID-19, jóvenes, mantén tu rutina. Asimismo, dentro de la distribución observamos que hay imágenes de apoyo que hacen referencia al texto que está a su lado derecho y también la presencia de una imagen central que ocupa una mayor proporción dentro del afiche. Y por último, en la parte inferior destaca lo que es la fuente o el autor. El segundo diseño también tiene el título central
presenta una mayor cantidad de imágenes de apoyo y los textos son pequeños, son cortos. Es decir, puedes colocar más imágenes, pero eso implicaría que los textos sean un poco más cortos. De la misma manera, hace uso de una imagen central y destaca la fuente o el autor, como en el caso anterior. Y el diseño 3, que coloca el título en la parte central, que es Manos limpias salvan vidas. De subtítulo coloca cómo lavarse las manos y hace uso de unas 5 imágenes que van acompañadas cada una de ellas de un pequeño texto, y sobre todo también emplea una imagen central que ocupa una mayor proporción de la infografía. También la acompaña de otro texto que está colocado en un recuadro y llama la atención del lector o ejerce una función apelativa al decir: recuerda, debes lavarte las manos antes de cada comida y después de ir al baño, sobre todo en estos tiempos. Y al final, en la parte inferior, coloca la fuente o el autor. Entonces tienes estos 3 diseños y puedes elegir cualquiera de ellos para comenzar a elaborar la primera versión de tu infografía. Y ahora sí, para poder elaborar la primera versión de la infografía, en el paso 3 vamos a tener en cuenta el diseño que has elegido y vamos a buscar las imágenes adecuadas, los colores que vas a emplear, los textos que escribirás y el título adecuado al tema. Y no te olvides de señalar la fuente y el autor. Elabora tu primera versión en hojas o papel reusable y pon en práctica tu imaginación y creatividad. Preséntalas a tus padres o algún integrante de tu familia para que te den sus apreciaciones. Y entonces, siguiendo el consejo que nos plantean, que tenemos que definir cuál va a ser el diseño que vamos a utilizar, yo he considerado que el diseño que más le va a mis recomendaciones planteadas podría ser el primer diseño. Y en este caso, para fines prácticos, también voy a colocar solamente 3 de mis recomendaciones. Así que va a quedar de la siguiente manera. Primero voy a destacar lo que es el título. Lo he puesto a manera de pregunta. Es solamente un título tentativo. Puedes elegir colocar el título que más prefieras. Recuerda que esto solamente es o tiene una función de ejemplo práctico. Lo siguiente que he determinado en colocar es la imagen central. Ya que estoy hablando de cómo mejorar la convivencia en el hogar, he puesto el dibujo de una familia. De subtítulo he puesto COVID-19 y convivencia, porque precisamente estamos hablando de este tema a raíz del contexto que estamos atravesando. Luego voy a empezar a colocar las imágenes, que como esto es una demostración práctica, no he determinado aún qué imágenes voy a utilizar. Lo que sí les puedo mostrar en esta ocasión es el texto que va a acompañar esa imagen. Recuerden que yo había dicho que planteé 5 recomendaciones, pero solo voy a utilizar 3. La primera de ellas es conversar para hacer un acuerdo familiar en el que se distribuyan las tareas de la casa y los tiempos. Voy a buscar una imagen relacionada a esto y dentro de este texto he resaltado la palabra acuerdo familiar y distribuyan las tareas porque considero que es lo más importante. Recuerda que puedes colocar distintos tipos de fuente, tamaños de letra, colores. Colocaré una segunda imagen y el texto que acompañará será: hablar honestamente de los temores que cada uno tiene. También es bueno hacer ejercicio y practicar meditación. Y la última imagen que acompañará el siguiente texto tendrá que ver con lo importante que es destacar las fortalezas
y aspectos positivos de cada uno de sus miembros y las fortalezas que tienen todos juntos. Y en la parte inferior colocaré la fuente, que en este caso he considerado ponerle propia porque la estoy desarrollando yo, y al costado colocaremos nuestro nombre. Y entonces ese sería un ejemplo de cómo podemos desarrollar nuestra infografía. Recuerda que tiene que ver mucho con las recomendaciones que tú hayas planteado, que no necesariamente tienen que ser las mismas, y a decir verdad, no tendrían por qué ser las mismas que estás viendo en este video presentado. Sin embargo, podrías hacer uso de un parafraseo y combinar con unas ideas mucho mejores que hayas podido recabar en el desarrollo de tus retos dejados en las sesiones anteriores. Y así es como le damos solución a este reto. No te olvides de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestro contenido. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No te olvides de compartirlo, darle like, comentar, suscribirte, y si estás buscando la resolución de retos anteriores puedes consultar según nuestra lista de reproducción acorde a tu grado. Hasta la próxima.